De madrugada, el 2 de septiembre de 1666, una chispa minúscula en la panadería de Thomas Farriner, en Pudding Lane, encontró una ciudad construida como si esperara ese instante. Londres era un laberinto de madera y paja, con aleros que casi se tocaban y buhardillas que ataban casa con casa. La ciudad, una vasta colmena de siglos, se había convertido en una trampa. El viento del este, persistente, trabajó como un fuelle invisible, alimentando las primeras llamas. Las primeras tejas soltaron humo denso. Luego aparecieron lenguas de fuego en los aleros. Pronto, el cielo tomó un tono rojo que hacía temblar las ventanas, una señal de la catástrofe que se desplegaba. Las bombas manuales y las cadenas de cubos llegaron tarde, un esfuerzo desesperado e insuficiente. Aunque los ciudadanos se unieron con valentía para pasar los cubos, el frente de fuego se perdía en un avance imparable por los desvanes y techos, moviéndose más rápido que cualquier fila de brazos. La ciudad tenía demasiadas esquinas secas y demasiadas excusas para arder. Los primeros en comprender la magnitud del desastre no fueron los que luchaban en tierra, sino los marineros que vieron las primeras brasas caer sobre el Támesis. Barcazas de carga se volvieron improvisadas ambulancias y barcos de mudanza. Mientras se llenaban de arcones y criaturas, el agua se cubría de chispas que perforaban toldos y lonas. En tierra, la reacción fue una mezcla de pánico y pragmatismo. Los comerciantes corrían a salvar libros de cuentas, como si protegerlos pudiera detener el fuego. Libreros arrojaban volúmenes a pozos o los enterraban bajo patios. Las campanas de las iglesias doblaban sin cesar. Sus metales se deformaban por el calor extremo hasta que se callaban, dejando a los barrios sin su reloj ni su ritmo vital. La solución clásica para detener un incendio era abrir cortafuegos. Pero la ciudad dudó, paralizada por la burocracia. El alcalde Thomas Bloodworth exigió permisos escritos antes de derribar viviendas, temiendo pleitos. Esa demora costó barrios enteros. Cuando el rey Carlos II y su hermano, el duque de York, ordenaron demoliciones forzadas, el fuego ya había tomado depósitos de resinas, talleres de carpinteros y mercados donde la mercancía se volvió un solo e inmenso combustible. Soldados, artesanos y clérigos trabajaron con garfios y pólvora, tratando de crear heridas a la ciudad para salvar lo que quedaba. La urgencia superó el protocolo. El Támesis, que tantas veces había sido frontera y ruta, se transformó en la única avenida segura. Familias enteras apilaron sus pertenencias en barcazas, y aquellos sin espacio se alejaron a pie hacia los campos abiertos más allá de las murallas. Los relatos de la época hablan de una procesión de almas, de perros aullando, de caballos cegados por el humo, de madres que marcaban sus iniciales en tablones para reconocerlos si los perdían en la evacuación. Hubo pillaje, sí, pero también actos de increíble solidaridad. Se formaron vigilias espontáneas para custodiar casas ajenas mientras sus dueños evacuaban, un testimonio de la resiliencia comunitaria. A medida que el viento sostenía la cara vuelta al este, el frente de fuego avanzó como una muralla irregular. La catedral de St. Paul, antigua y oscurecida por siglos de hollín, ardió como un faro invertido en el cielo rojizo. Cuando su techo de plomo colapsó, no solo cayeron piedras, sino que se perdieron archivos, contratos, genealogías. El desastre no fue solo material, fue una mutilación de la memoria colectiva, un golpe al corazón histórico de la ciudad. Pero Londres, lejos de sucumbir, aprendió a decidir en una nueva escala. Dejó de pensar en cada edificio y empezó a pensar en líneas de calle, en rutas de abastecimiento y en la vital necesidad de agua disponible. La falta de lluvias previas había secado maderas y tejas hasta convertirlas en un mismo hilo de combustión. Los puentes cargados de mercancía funcionaron como mechas improvisadas que encendían márgenes opuestos del río. La ausencia de un mando único en las primeras horas dejó decisiones valientes esperando autorizaciones. La noche parecía no terminar porque el cielo rojo borró la frontera entre día y madrugada. Los aprendices corrieron con cubos mientras la brasa viajaba por los áticos como si fueran túneles. Cada derribo a tiempo salvó tramos de ciudad. Cada duda dejó calles enteras a merced del viento.
El incendio enseñó una cartografía cruel, donde faltaba agua, donde sobraban pasajes estrechos, donde se atascaban carros y personas. La destrucción fue total, pero la reconstrucción sería una lección de urbanismo y planificación que definiría a la nueva Londres. La ciudad se quemó, pero sus cimientos se fortalecieron en el fuego. Cuando el viento amainó, Londres dejó de contar las horas de la tragedia para empezar a contar sus pérdidas. Los daños eran monumentales, 13.000 casas y decenas de iglesias cayeron, entre ellas la icónica Catedral de San Pablo. Las cifras oficiales hablaron de pocas víctimas, un dato que aún se discute porque el fuego, al igual que la historia, borra tanto como revela. Entre los escombros aún calientes, surgieron preguntas prácticas que requerían respuestas urgentes. ¿Quién pagaría por la reconstrucción de cada pared? ¿Cómo se evitaría repetir esta catástrofe en el futuro? Y la más inmediata de todas, ¿de dónde saldría el pan de mañana para una población que había perdido casi todo? La respuesta llegó con una mezcla de urgencia y reforma. El Parlamento actuó con rapidez para promulgar el Rebuilding Act, una legislación sin precedentes destinada a reorganizar la ciudad desde sus cimientos. Las nuevas ordenanzas eran claras y estaban diseñadas para una prevención a largo plazo: ensanchar calles para evitar la propagación del fuego, limitar el saliente de los aleros que facilitaban que las llamas saltaran de un techo a otro, prohibir la madera en la construcción donde el ladrillo y la piedra ofrecían mayor resistencia, y establecer depósitos de materiales inflamables lejos de las zonas residenciales, para resolver las disputas de propiedad sin que la reconstrucción se paralizara. Se creó el Fire Court, un tribunal especial que funcionaba con una agilidad inusitada. Este tribunal podía fallar en semanas, lo que, bajo el sistema judicial ordinario, hubiera tomado años. Los agrimensores midieron de nuevo cada parcela, y los planos de la ciudad fueron rediseñados con un sentido de orden y seguridad. Aunque los arquitectos de la época, como Christopher Wren y Robert Hooke, soñaron con avenidas rectas, plazas amplias y perspectivas limpias, la realidad de los derechos adquiridos y la prisa por volver a la normalidad recortaron aquel sueño. Sin embargo, su espíritu sobrevivió en soluciones concretas que cambiarían Londres para siempre: el uso de más piedra, la instalación de más fuentes de agua a mano, y la eliminación de los callejones sin salida que impedían el acceso a los bomberos. El incendio no solo cambió la arquitectura y la topografía de Londres, también transformó oficios e instituciones. Las compañías de seguros, que hasta ese momento eran incipientes, ajustaron sus primas basándose en la resistencia de los materiales de construcción y la proximidad a posibles riesgos. Las brigadas de incendio se profesionalizaron. Los manuales de bombeo dejaron de ser piezas anecdóticas para convertirse en protocolos de rutina. La ciudad, a un costo altísimo, entendió que la prevención es una obra cotidiana, no un decreto brillante. De ese aprendizaje nacieron hábitos que hoy parecen obvios: mantener rutas despejadas, alejar materiales combustibles de barrios densos y revisar las uniones de carpintería con criterios de seguridad. Inmediatamente después del desastre, los rumores buscaron desesperadamente culpables. Se acusó a extranjeros, a minorías religiosas y a conspiradores invisibles. El diario de Samuel Pepys, una de las crónicas más detalladas de la época, registró el ritmo con que el miedo y el pánico colectivo fabrican historias. Con el tiempo, el análisis técnico venció a la fantasía. La combinación de la densidad urbana, el viento del este, los materiales altamente inflamables y las demoras en la respuesta inicial bastaron para producir la tormenta perfecta. La lección quedó escrita en planos, pólizas de seguros y costumbres. Londres no se prometió que no habría otro fuego, se prometió no ofrecerle una ciudad diseñada para perder. A largo plazo, el gran incendio se convirtió en una frontera cultural, en un antes y un después para la historia de la ciudad. Lo que se levantó después ya no toleró las cercanías entre aleros ni el uso de madera donde el ladrillo aguantaba mejor. La memoria del desastre viajó en las nuevas ordenanzas y en una columna de piedra, el monumento, que recuerda el lugar donde empezó todo. Esa piedra habla menos de culpa que de método,
documentar, comparar, mejorar, transmitir. Cada mapa posterior muestra una ciudad que abrió sus pulmones y espacios, aunque sin borrar del todo su trazo antiguo. La reconstrucción mezcló prisa y criterio. Los gremios reorganizaron sus fondos comunes para sostener a maestros y aprendices mientras volvían los encargos. Los pozos públicos y las bocas de agua empezaron a pensarse como una infraestructura de defensa, no solo como un servicio básico. El fuego se convirtió en un profesor exigente de urbanismo para toda Europa, una lección que se extendió por continentes a medida que las ciudades crecían. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y descubre más videos épicos en nuestro canal.